Todos muy bienvenidos una vez más la Casa de España de San Antonio, en estrecha colaboración y unión con esta Universidad del Verbo Encarnado. Tienen el agrado de saludarles y ofrecerles esta nueva noche cultural. Si recuerdan, el último homenaje fue a Antonio Machado. Disfrutamos sus poesías, pudimos acompañarlo en su vida y seguimos en la misma línea, pero esta vez va a ser no un escritor que falleció, sino un escritor que sigue vivo y activo. Recordarán también que en el año 2016 celebramos el 400 aniversario del fallecimiento de don Miguel Cervantes de Saavedra, pero también, y aquí lo celebramos, el fallecimiento también del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Se acuerdan? Lo pasamos muy lindo, hablamos un poco de su historia, de lo que representó este primer escritor de América, primer mestizo peruano. Conoció muy bien Perú, por supuesto, a través de su madre y su familia india, y después también conoció España por su padre, donde falleció. Fue el primero, pero no fue el único. Después vinieron muchos escritores importantes peruanos de la historia. No sé si en sus escuelas seguramente que leyeron alguna de las tradiciones peruanas. ¿Sí? Ah, perfecto. Después vino El mundo es ancho y ajeno, sin alegría, que fue el que marcó el gran viraje de la literatura peruana y sudamericana. Vinieron después muchos más. César Vallejo, el gran poeta, todo el mundo ha leído algunas de sus insignes poesías. Y después están los modernos, entre ellos algunos que han criticado los escritores que vamos a conocer esta noche, como Ribeiro o Praise Echenique, y entre todos ellos, por supuesto, Mario Vargas Llosa, conocido por su literatura y también por otras cosas, pero en fin, vamos a hablar como literato esta vez. Él ha marcado también, marcó con sus 3 primeros libros, La ciudad de los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Marcó también un viraje en la literatura peruana, y después han sido muchos los que han seguido también por otros caminos y han hecho florecer, como quizás ninguna otra de las literaturas sudamericanas, las letras hispanas. Pues bien, esta noche entonces, siguiendo esa línea de escritores, tenemos el gusto de conversar con Jorge Eduardo Benavides. Es de origen peruano, vivió al principio de su vida en Perú, después estuvo en las Islas Canarias y ahora reside en Madrid, de donde se ha desplazado y llegó aquí a San Antonio hace 2 noches, antenoche. Así es que todavía espero que esté ya adaptado a San Antonio. Muy buenas noches, un cordial saludo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para que no se quede solo, no, en el medio, por favor. Okay. Para que no se quede solo y para conocer más a fondo su vida, su obra, sus opiniones, etc. Hay 2 profesores que lo van a acompañar esta noche, también los 2 peruanos. Uno de ellos es, como habíamos anunciado ahí, César Ferreira. César Ferreira, él es profesor en Milwaukee. Bienvenido también. Se ha desplazado para estar con nosotros, ha escrito varias obras, comentando, criticando la obra de los escritores peruanos modernos, Praise Echenique, como dijimos, Almeida y demás, y ha tenido el gusto también de venir para participar en esta charla. Y en fin, también saludamos a, todo el mundo lo conoce aquí en esta universidad porque es profesor, don Gabriel. Adelante, Gabriel Saxon Ruiz. Él es también peruano, también escritor, los 2 son profesores, los 2 son doctores, y además él ha escrito una obra con varios otros autores sobre la obra de Jorge Eduardo Benavides, criticando diferentes aspectos de su obra, y además tiene el mérito de que
con sus alumnos ha leído cuentos de José Eduardo, y al mismo tiempo él creó, no sé si hace unos meses o ya hace unos años, una crítica literaria acá en San Antonio. ¿Cómo es eso? Un club de lectura, donde han tenido ocasión de leer obras de Jorge Eduardo. Bienvenido también. Bueno, no tengo que dar la bienvenida porque ya estás aquí, así que de nuevo estás en tu casa. Bien, y ahora los dejo entonces. Vamos a dividir esta noche en 3 partes, como es la primera experiencia que hacemos. Vamos a dividir en 3 partes. La primera, entonces nos vamos a centrar en la parte peruana de José Eduardo, y la segunda será la parte canaria, y la tercera la parte española actual con sus obras. Ellos dos la van a conversar con él, y al final de todo también permitiremos que los que tengan interés en saber algo más, pues podrán hacer sus preguntas. Así es que, adelante, tiene la palabra Gabriel, cuando quieras. ¿Aló, aló? Sí, 1, 2, 3, probando. Sí, ya estamos, perfecto. Buenas tardes a todos, muchas gracias Juan Carlos, como siempre el gran promotor de la cultura aquí en San Antonio. Un aplauso para Juan Carlos. Gracias a todos ustedes por su participación. Y claro, muchas gracias a Jorge por venir desde Madrid para pasar unos días aquí con nosotros. César llegó hoy día a las 3 de la tarde desde Milwaukee, y otro colega, Alex Lima, poeta ecuatoriano, acaba de llegar, o sea que estamos en familia. Pues nada, para empezar un poco, como dijo Juan Carlos, vamos a dividir esta sesión en 3 partes. Primero hablando de la obra primeriza de Jorge, y después su exilio, digamos, entre comillas, primero en Tenerife y luego en Madrid, y luego sus últimas obras, que son pues, novelas históricas y también una novela premiada, una novela detectivesca. Pero para empezar, ¿no? Jorge, ¿podrías contarnos un poco del contexto histórico, social de tus obras primerizas? Por ejemplo, la trilogía política de Los años inútiles, El año que rompí contigo, también la colección de cuentos. Bueno, se escucha, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todos. No quiero dejar la oportunidad de agradecer tanto al profesor Gabriel Saxon Ruiz como a la universidad, a Juan Carlos Moreno, director de la Casa de España aquí en San Antonio, porque son verdaderamente el tipo de personas que hace que las sociedades tengan una parte cultural siempre rica, siempre efervescente, y que logran atraer a la comunidad de las ciudades para que esto sea algo realmente interesante. También a mi buen amigo, el profesor César Ferreira, de la Universidad de Milwaukee, que como acaba de decir el profesor Gabriel Saxon Ruiz, ha venido hoy para eso, y mi buen amigo Alex Lima, que es otro profesor, y un personaje de una novela de la cual vamos a hablar ahora, y por supuesto ustedes por estar aquí. En cuanto a lo que me pregunta Gabriel respecto al contexto histórico, como probablemente muchos de ustedes sabrán, en los años 90 el Perú vivía una época particularmente difícil, atenazado entre el terrorismo de Sendero Luminoso, un terrorismo que a lo largo de 10 años costó casi 70.000 muertos y una fractura total del país, y el gobierno de Alan García, que era un gobierno de hiperinflación, era un gobierno realmente terrible el que se vivió en ese entonces. Es una especie, si se hubiese mezclado la guerrilla colombiana con Hugo Chávez, más o menos lo que vivíamos en el Perú de ese entonces. Era una situación realmente difícil para muchos peruanos que se fueron en esa época, entre ellos yo también, cuando partí a España. Y esa primera obra, de las novelas políticas que escribí como una trilogía, ambientadas tanto en la época de Sendero Luminoso como en una época anterior, lo que pretendían era, más que denunciar, porque esa no es la labor de un escritor, de un novelista, darle cabida a esa sensación de impotencia de muchos ciudadanos, de muchos peruanos, que veíamos cómo el futuro de nuestro país quedaba siempre bajo una capa de sombría
lo que estaba ocurriendo. Es decir, un novelista nunca hace un trabajo ensayístico en sus novelas, sino que cuenta las pequeñas historias de personas, de personajes en este caso, que han vivido ese tipo de drama. Lo que pasa es que yo no me consideraba en realidad un escritor político. Una cosa es que haya empezado escribiendo novelas políticas, y recuerdo que yo ya estaba viviendo en España cuando mandé mi primera novela a la editorial que me la publicó, y que me sorprendió mucho que me la publicara. Incluso les dije en la carta que la tenía arrumbada entre otras novelas. Esa novela la publicaron muy auspiciosamente y llegó a Perú en un momento también muy particular, que fue en el momento en que el expresidente, en ese entonces Alan García, había regresado al Perú. Y entonces aparecieron unos pasquines por la calle que decían: Alan García, Alan, vuelve. Y alguien puso mano a la cárcel, porque era lo que querían muchos peruanos. En ese contexto es en el que yo llegué. En Perú pues, no me conocía prácticamente nadie, salvo mis buenos amigos. Y les sorprendió lo de la novela. Entonces me comentaban, me decían si me iba a embarcar en algo político, porque cuando un peruano hace algo inmediatamente quiere que se meta a la política. Gastón Acurio, nuestro célebre chef, es un chef magnífico y ya quieren lanzarlo como candidato a la presidencia. Se ve que estamos desesperados por encontrar a alguien que se haga cargo de eso, ¿no? Entonces llegué a Lima con esa novela y me preguntaba eso de la política, y yo solo quería ver cómo era en la novela proyectar esa sociedad. Después escribí una novela sobre un dictador peruano de los años 70, que era el general Juan Velasco Alvarado. Y a medida que iba investigando para escribir esta novela, me encontraba con situaciones realmente esperpénticas que habían ocurrido en la realidad, y que yo decía: si las logro poner en la novela, nadie me va a creer, van a pensar que es mentira. Como por ejemplo que una vez este general, presidente, quiso escuchar la conversación de unos ministros suyos y se escondió detrás de unas cortinas. Como en una mala película, se le veían las puntas de los pies sobresaliendo, y uno de los ministros abrió la cortina y estaba ahí. Díganme si no parece una película de Woody Allen, no sé, una cosa absurda. Te cuento esta anécdota para que vean en qué nivel se mezcla la realidad y los delirios en los que pueden caer algunos personajes cuando se trata de nuestra sociedad y cuando se trata especialmente de la política. La literatura lo único que procura es contar eso y hacerlo más o menos verosímil, pero a veces la realidad, como bien saben, supera la ficción. Y la siguiente novela que componía esta trilogía política es una novela sobre los últimos años de este gobierno de Alan García y el inicio del gobierno de Fujimori, cuando nosotros pensábamos en Perú que no podía ocurrir nada peor después de lo que habíamos vivido con Alan García. Apareció Fujimori. Lo que siempre suelo decir es que, como ustedes saben, un optimista es una persona a la que le falta información. Y eso es lo que nos ocurrió a nosotros. Pensamos que no podía haber nada peor. Y apareció Fujimori. En ese entonces yo ya estaba en España. Las cosas han cambiado mucho en Perú, muchas de ellas para bien, pero sigue siendo un país que afronta muchos problemas. Y yo como novelista seguramente en algún momento me veré tentado a volver sobre ello. Ahora, mencionas que habías investigado para la novela Un Millón de Soles y para las otras novelas también. ¿Cómo te documentaste? O sea, ¿qué hiciste para investigar esta parte histórica? Bueno, la documentación era ingente, había muchísima documentación, había revistas de la época, había periódicos, había libros. Iba a nuestra vieja Biblioteca Nacional, que ahora felizmente la han cambiado, pero yo venía de trabajar ya en Madrid, donde yo voy a escribir a las bibliotecas, me encantan las bibliotecas para escribir, y voy a la de Madrid, es una delicia de biblioteca. Siempre estoy tentado a llevar mis pantuflas y quedarme ahí ya todo el día tranquilamente. Llegué a la biblioteca de Lima y era muy difícil encontrar, no el material, sino que te lo dieran a tiempo, etc., ¿no? Pero fue básicamente lo que había en prensa. Cuando uno escribe una novela, creo yo, porque lo he conversado con algunos amigos escritores,
se queda un poco entrampado en esa historia. Y yo pensé que iba a partir de ese momento solo escribir historias de los años 70, porque además hay algunas páginas web que hablan acerca de los anuncios de la tele, de los programas que había, y para mí era muy nostálgico. Yo nací en el 64, por lo cual era niño cuando la dictadura, y entre toda esa documentación, imagínense ustedes, estamos en el año 2000 más o menos, y yo estoy documentándome Vargas Llosa, que se dedica, como bien ha dicho el profesor Moreno, además a otras cosas, como la política. Estaba en pleno auge en ese momento su nombre, y los vaivenes políticos, luchaba contra Fujimori, y yo encontré en una revista de la época una carta de varios intelectuales solidarizándose con el joven Vargas Llosa, que había denunciado algunos atropellos de la dictadura de Velasco, y entre los firmantes estaba Fujimori. Se lo mandé por fax y me dijo: ¿dónde has encontrado esta maravilla? Es una carta de Fujimori apoyándome a mí en un momento de nuestra vida. Eso es lo que hace la investigación también, ¿no? Que encuentras con cosas así. Así que esa, básicamente es esa la investigación y un poco la memoria que tenía de esos años. ¿Podrías comentar un poco más sobre el caso Fujimori y también cómo utilizaste a este personaje histórico en tu ficción? Y le voy a pasar el micrófono a César. Perdona, es que habíamos pedido 3 micrófonos hoy día y nos dijeron que solo tenían 2, o sea que vamos a hacer. Bueno, me decía sobre el personaje de Fujimori. O sea, porque es que no todo el mundo... Sí, Fujimori. Sí, Fujimori es un señor que no era político, era rector de la Universidad Agraria, y que, como muchos outsiders, decidió lanzarse a la política, porque siempre ocurre eso en todos los países. Como dicen, en todas partes cuecen habas, pero en el Perú solo cuecen habas. Es decir, las cosas que ocurren en otros sitios, a veces en el nuestro suelen ser un poco más delirantes. Por eso también decían, ¿se acuerdan esto de que si Kafka hubiese sido peruano, hubiese sido un escritor costumbrista, no hubiese inventado nada? Bromas aparte, Alberto Fujimori decidió lanzar su candidatura y nadie daba un duro por él, pero sin embargo fue subiendo en las encuestas, porque como suele ocurrir también, como ganan algunos candidatos, es porque la gente está harta de lo que llamamos los políticos tradicionales y queremos ser estafados por otros políticos nuevos, ¿no? Entonces apareció Fujimori prometiendo infinidad de cosas que luego no cumplió. Se enfrentó con Mario Vargas Llosa, apeló a todo tipo de ardides para denostar a Mario Vargas Llosa, desde comprar cabeceras de periódicos para que contaran las peores atrocidades de Vargas Llosa. La izquierda del Perú no lo quería a Vargas Llosa, así que pelearon a Fujimori. Y lo que hizo él, nada más llegar al poder, fue cerrar el Congreso. Se convirtió en un autócrata, ¿no? Se convirtió además en el referente para Hugo Chávez, también, porque fueron... Bueno, los autócratas en realidad, si bien sabemos, nunca son de izquierda ni de derecha, son suyos, ¿no? De ellos mismos. No hay ninguna ideología que avale esto. Fue una época muy terrible también porque se vulneraron, digamos, los edificios de la civilidad, las instituciones en el país quedaron completamente corroídas de arriba abajo por la corrupción de Fujimori, porque fue un gobierno espantoso, pero al final terminó su gobierno de una manera esperpéntica, terminó huyendo cuando su asesor, que era un señor llamado Vladimiro Montesinos, descubrieron las 1000 trapacerías que había hecho. Entonces a Fujimori no le quedó más que huir al Japón, de donde al parecer además era natural de nacimiento, por lo cual como presidente no podía haber nacido en Perú, puesto que se tiene que nacer en el país. Y además Fujimori lanzó su candidatura en Japón. Los japoneses, salvo Fujimori, son gente insensata, así que no le hicieron absolutamente ningún caso. Pero lo que generó ha sido una saga, porque ahora su hija y otro hijo son candidatos a la presidencia. O sea, no nos hemos librado del Fujimorismo. Son los Fujimori, son como unos Kennedy de garrafón. Eso es lo más que les puedo decir.
Efectivamente, Fujimori, Jorge, es un personaje de ficción por donde se le mire, ¿no es verdad? Para vuestra tranquilidad, creo que saben, y si no lo saben, Fujimori hoy está entre rejas, pero como dice Jorge, sus hijos han tomado la batuta y creo que son versión corregida y aumentada de su padre. Mejor dicho, no corregida, pero sí aumentada, ¿no? Esa trilogía política, en todo caso, Jorge, te abre un espacio importante en la narrativa peruana, y también te abre un espacio importante en España. Y aunque esto es ya una gran suposición, de no haberte ido de España y de no haber tomado una distancia, porque creo que el exilio, en tu caso y en el caso de muchas personas, el exilio o el autoexilio nos permite tener una mirada crítica sobre nuestro lugar de origen, ¿no es verdad? ¿Hubieras escrito estas novelas si te hubieses quedado en el Perú? Bueno, de hecho la primera novela que escribí, Los años inútiles, la empecé en el Perú, y la continué en las Islas Canarias, donde me fui a vivir. Pero es cierto que el exilio o vivir en otro lado, sobre todo cuando uno es de una época antes de Internet, ¿no? Yo siempre digo eso, y como muchos estamos más cerca de Carlomagno que de Twitter, ¿verdad? Hemos vivido sin Internet. Y era una lejanía real, es decir, a mí cuando llegaba, porque además las Canarias está frente a las costas de África, y los amigos o los familiares cuando iban a Europa, no iban a bajar a visitarme. Por lo cual de vez en cuando me llegaban recortes de periódicos y cosas así, y la distancia que se estaba haciendo con mi país, con mi ciudad, con Lima, era cada vez mayor, porque no había noticias, o sea, no salía en la prensa española, salvo cuando había un terremoto o cosas así. Entonces no tenía mayor información, y eso da una cierta perspectiva. Yo creo que hubiese seguido escribiendo en el Perú, pero no sé en qué condiciones. Yo me fui muy temerariamente a Canarias sin nada, y además no iba a Canarias, era un viaje a Barcelona, ¿no? Mi primer viaje a Barcelona terminó en Canarias y ahí me quedé 11 años. Entre otras cosas porque el dinero que yo había conseguido en un país tan devaluado y lo que era la economía española hizo que se pulverizara absolutamente en nada. Entonces tuve que buscarme la vida trabajando en mil cosas, de lavaplatos, en la construcción, etc. Yo a veces cuando veo el edificio de usos múltiples 3, donde trabajé en la tercera planta, digo, me quedó igualito. Nadie se da cuenta que no sabía nada de lo que era. Pero bueno, esa distancia, ese tiempo, servía para mirar el Perú con menos encono, porque uno termina siempre muy dolido, genera una relación muy de amor-odio con su sociedad cuando esta funciona como funciona, ¿no? En ese sentido yo sentía que el Perú era una cosa a la que uno renunciaba cada media hora y volvía nuevamente a remontar y a tratar de quererlo, además trataba de no reunirme mucho con peruanos en Canarias, porque la mayoría eran pro Fujimori. Entonces cuando algún amigo me invitaba, decía, ¿hay peruanos? No quiero tener nada que ver con los Fujimoristas. Pero sí, yo creo que eso es lo que ocurre. Hay una distancia que te permite mirar las cosas con más serenidad, que es importante para escribir también, para hacer ficción. Bueno, ya que hemos empezado a hablar un poco de tu experiencia canaria, ¿no? Tú escribes una novela con un personaje que contiene así características, rasgos tuyos, ¿verdad? Es una novela muy intimista y que termina ganando un premio muy importante en el Perú, es la novela La paz de los vencidos.
¿podrías comentar un poco la estructura y también, o sea, qué es lo que, o sea, cuál fue tu proyecto literario con La Paz de los Vencidos? Porque también es o sea, es algo muy diferente a esta trilogía política. Bueno, esta es una novela, La Paz de los Vencidos es una novela corta, hecha en forma de diario, que escribí estando en Canarias. Mi personaje, como yo,